Hola, estás en Conversaciones Rockeras en su 4º aniversario. Y ya lo sabes, aquí hablamos de rock de forma diferente. Buenos días, buenas noches, dependiendo del horario donde tú nos veas. Bienvenidos a una nueva emisión de Conversaciones Rockeras. Bueno, hoy tenemos un gran programa. Le agradezco a mi amigo Antonio Fernández que nos reciba en su casa nuevamente. Y Toño, yo te cedo la palabra para que nos digas el nombre del disco del cual vamos a platicar hoy, el grupo, un disco que cumple 40 años de ser lanzado al mercado. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. La verdad es que sí, es 40 años de Misplaced Childhood de Marillion, uno de los discos considerados por los expertos en El Salvador del rock progresivo en los 80s. Tiene muchas historias, tiene un trasfondo interesante, tiene que ver con una parte autobiográfica del cantante, tiene que ver con excesos, tiene que ver con desamores, con tristezas, con drogas, alcohol, de todo. Todo lo que, pues por decirlo así, nos gustaba en los 80s. Si no probarlo, por lo menos hablar de eso y saber de lo que hacían nuestros artistas favoritos. Y pues bueno, vamos a ver y vamos a ir desmenuzando poco a poco desde nuestro punto de vista. Ojalá y estén de acuerdo y que les guste. Si bien Marillion ya era un grupo conocido, prácticamente era un grupo nuevo dentro del rock progresivo, tenían 2 discos anteriores a este, y surge a mediados de los 80s este disco en la gran época del heavy metal, del hard rock, de la New Wave of British Heavy Metal. ¿Cómo es que la disquera EMI tiene una apuesta tan interesante por una banda como Marillion, que había picado mucha piedra, que los habían abuchado en giras previas de Rush? ¿Cómo es que Marillion genera tanta expectativa? ¿Cómo fue el lanzamiento de este disco? Pues mira, particularmente, lo que comentabas de la disquera de EMI, pues sí, o sea, es algo que mucha gente se pregunta. Los expertos en lo que estaba sucediendo a principios de los 80 dicen, bueno, ¿cómo es posible que si ahorita los géneros que están de moda, digamos, o los que más venden, el rock progresivo ya había pasado de moda? O sea, el rock progresivo cuando empieza el 80 y empieza una nueva década y empiezan nuevos estilos, como también iba de salida el punk, y de repente, bueno, pues te encuentras a los clásicos de los 70s, ¿no? O sea, encuentras a Yes haciendo un disco como Drama, que ya tiene otro tipo de composición, mucho más accesible, un poco hasta comercial, ¿no? Con algunos temas. Genesis ya totalmente influenciado por Phil Collins. Ya Genesis ya no era el grupo que te mandaba un tema de 15 a 20 minutos por disco. Jethro Tull también se había medio modernizado su sonido. Emerson Lake and Palmer estaba desaparecido. O sea, me estoy refiriendo a los pilares, ¿no? A los principales de lo que se consideraban los clásicos del progresivo de los 70s. Y de repente llega Marillion con un sonido similar, con una voz parecida a la de Peter Gabriel, y como que retomaron ese estilo que estaba perdido. Y pues seguramente hubo por ahí un ejecutivo de EMI que dijo, a mí esto me gustaba mucho y estos cuates suenan igual de bien, y pues vamos a ver qué pasa con ellos, ¿no? Y aparte, yo creo que aprovecharon pues su momento, porque si recuerdas, Pink Floyd prácticamente estaba desintegrado, estaba en un receso. Sí. Después regresarían con mucho éxito en el, que fue 87 más o menos, en Momentary Love. Sí, más o menos, sí. Y entonces, pues Marillion, pues era una banda nueva, emergente relativamente, y bueno, pues el público lo recibió pues sin precedente alguno para una banda conformada por músicos ingleses y un cantante escocés, lo cual es muy raro de ver porque tienen diferencias culturales muy grandes entre ingleses y escoceses. Hasta peleas de fútbol por ahí, ¿no? Así es. Y pues, ¿tú qué opinas de esa formación? Yo también. Pues fíjate que es curioso porque sí tienes razón.
meter a un tipo tan egocéntrico y tan complicado de carácter como Fish, y digo, esto lo digo por años y años de seguir su carrera y de verlo en entrevistas y de verlo en pláticas. El tipo fue teniendo una evolución donde ya se convirtió en un artista agradable y en una persona agradable hasta los últimos 10 años o 20 años. O sea, al principio era, y lo dicen ellos mismos en entrevistas, hay libros, hay todo tipo de documentales en video, el tipo era muy complicado de carácter, ¿no? O sea, me refiero a Fish. Entonces, incluso tuvieron un baterista Mick Pointer, que fue el que grabó con ellos el primer disco, que de plano dijeron, no nos gusta cómo toca y vamos a sacarlo. Y para grabar su segundo disco trajeron un músico de sesión de Estados Unidos, Jonathan Mover, excelente baterista, pero al final tampoco pudieron, no hubo química entre él y Fish precisamente. O sea, de no haber sido por la renuencia de Fish, Jonathan Mover pudo haber sido el baterista de Marillion y hubiera sido maravilloso. Pero bueno, después llega Ian Mosley, que había estado de baterista con Steve Hackett, y pues ahí como que encontraron el baterista ideal, el sonido que ellos estaban buscando. Hicieron Fugazi, se fueron de gira, tuvieron sus topes por ahí, ¿no? Y como comentas, en alguna ocasión abrieron para Rush en el Radio City Music Hall en Nueva York y los abuchearon de tal manera que a medio show Fish le dijo al público, los que no quieren estar aquí, salgan a tomar cerveza y regresen cuando vaya a tocar Rush, nosotros vamos a seguir tocando, ¿no? Entonces, todo ese tipo de problemas durante la gira de Fugazi, pasa algo muy curioso. Esto ocasiona el rompimiento de Fish con la novia que tenía de años, una chica de nombre Kay, que le suena familiar, ¿no? Entonces, pues termina la gira, ya cada quien como que se toma ahí un descanso, y de repente le mandan a Fish, una exnovia, le mandan un sobre, una pastilla de LSD, y entonces Fish dice, ok, pues él toma la mitad, agarra su bicicleta, se va a casa de Steve Rothery a hablar de cosas del nuevo disco, de música, lo que fuera, no tenía todavía nada compuesto. Y a medio camino dice, pues esta cosa no me está haciendo nada, se mete la otra mitad de la pastilla, y cuando llega a casa de Steve Rothery ya está pelas, ¿no? Ya trae como dice, un mal viaje, un viaje de ácido. Un pasón. Pues un megapasón, ¿no? Entonces Steve Rothery lo ve, lo sube a su coche, lo regresa a su casa, lo deja encerrado, y ahí es donde empieza toda la historia de este disco. En la cabeza de Fish, en ese viaje, es donde se va y se va y se va, o sea, y se empieza a alucinar. Y de repente él platica que como que siente que atrás de él está un niño que lo está observando, y como que él voltea, y cuando ya como que con el rabillo del ojo lo alcanza a ver, el niño desaparece, y él se queda con esa imagen, y es como su inspiración para empezar a grabar toda la historia, que arranca precisamente con el rompimiento con la novia, con la que se iba a casar, porque pues no sé qué tanto fue la mezcla de la droga con el dolor de lo que le había pasado, y de repente se aventó toda una noche escribiendo, y bueno, pues ahí tienes por lo menos la mitad de las letras de todo el disco, vienen o consecuencia de ese viaje, ¿no? De ese mal viaje. Podríamos decir que Fish es un testigo presencial de lo que significan los sueños, porque tal cual lo plasmó para este disco y fue su inspiración, bajo el influjo de las drogas, como sea, sí. Pero pues eso reflejó. Oye, pero vamos a platicar un poquito del aspecto visual de la portada, porque es muy interesante. Sabemos que las portadas en los 80s fueron fundamentales para que el público comprara un disco. A ver, platicamos de los colores. A ver, por ejemplo, aquí hay un anillo. ¿Qué significa? Bueno, ahí te va. Voy a tratar de hacer lo más concreto, empezando porque el artista es Mark Wilkinson, que él hizo las portadas de los 4 discos que estuvo Fish con Marillion, y después continuó haciendo las portadas de los discos solistas de Fish, hasta el último. Entonces resulta que en la portada del disco de Fugazi, donde vemos al Arlequín tirado en el sillón, totalmente drogado o alcoholizado, según cómo lo interpreten, ahí se ve el ave esta que, bueno, en inglés sería magpie, que sería como una urraca, no sé por qué ahí no aparece completamente negra, pero incluso el nombre se vuelve a repetir en el disco en vivo.
La Urraca Ladrona. Pues bueno, ahí como puedes ver, en esta parte de la portada no trae nada en el pico y el anillo está tirado en el piso. En la portada de Fugazi, la Urraca trae el anillo en el pico y simboliza que Fish supuestamente se iba a casar con Kay, y aquí simboliza el rompimiento porque pues ya el anillo fue a dar hasta el piso porque ya se terminó el compromiso. Es decir, ya había dado el anillo de compromiso. Pues así se entiende. Digo, no tengo ese dato. Si alguien te sabe de esa historia, que nos la platique, porque ahí sí no me metía yo si iba a casar con la novia o no, ¿verdad? Claro. Sin embargo, en la contraportada, que no está aquí, o al menos que puedes voltear que es una edición argentina, aunque viene la portada o la contraportada en blanco y negro, se aprecia al Arlequín, que era el símbolo del grupo, y que se supone que era el propio Fish. El Jester, ¿no? Sí, el Arlequín o el bufón, ¿no? Sí. Se ve que se está saliendo por la ventana. Aquí estamos. Es como que Fish se está escapando, ¿no? Digo, si no se aprecia bien la imagen, lo pueden ver en cualquier imagen. Si no lo ponemos aquí en la edición, no se preocupen. Vamos a poner fotos. También se puede apreciar una jaula donde el camaleón que aparece libre en las portadas de Script for a Jester's Tears y en Fugazi. Aquí el camaleón ya está enjaulado. Y la urraca, en lugar de tener el anillo en el pico, ahora tiene la llave. Y de la urraca depende si el camaleón es libre o no. Entonces eso se supone que representa pues todas las personalidades que tenía Fish, que de repente estaba de buenas, de repente de malas, no sé si era bipolar, pero bueno, pues estaba bastante Lorenzo, ¿no? Claro, y hay que platicar algo importante que a lo mejor mucha gente ya lo sabe, pero el niño viste el uniforme del ejército británico, Okay. Que esos colores rojo y azul están diseñados para que los mismos compañeros del ejército puedan identificar a un compatriota y tengan diferencia con los enemigos para no matarlo por error. Exacto. Okay. Y aparte, si ustedes recuerdan, este uniforme lo usó Fish en la gira de este disco. Hay fotos de él portando este uniforme. Sí, es correcto. Y también, si son observadores, este mismo uniforme es similar al que saca Bruce Dickinson cuando canta The Trooper con Iron Maiden. En rojo y azul, ¿cierto? Así es, finalmente son británicos y bueno, son los colores tradicionales del Reino Unido. Sí, es correcto. Yo no me sabía eso del uniforme, pero sí puedes ver, por ejemplo, que no creo que sea parte del uniforme británico, pero el niño trae colgado al pecho un corazón. No sé de qué material sea, pero está justo sobre su propio corazón. Y bueno, pues esa habla de lo que fue el tercer sencillo del disco, que es el corazón de Lothian. Lothian es un lugar en Escocia, que es donde la región de donde viene Fish. Y bueno, también el hecho de que el niño esté descalzo, ¿sí? O sea, eso te habla también mucho de lo que vivimos todos en la infancia, ¿no? Que nos regañaban siempre los papás, pero siempre he sabido que a los niños les gusta o nos gustaba andar descalzo siempre, ¿no? Sí, Era como que muy, muy simbólico. El andar descalzo es muy de los niños, ¿no? Por último, y regresando a tu comentario anterior, sí es importante hablar de este tema del alcohol y de la droga y del viaje en el que se metió Fish para escribir esto, porque es la primera vez que se reconoce abiertamente que un disco se compuso bajo la influencia de las drogas. Ya sabemos que hay miles y miles de discos que se compusieron así, sí, pero ese es de los primeros donde se reconoció abiertamente, sí, efectivamente me metí un pasón que no esperaba, no fue voluntario y quedé fascinado. Y ahí está la historia, ¿no? Bueno, Toño, platiquemos. Se dice que una de las teorías principales del disco es que este disco de Marillion vagamente trata sobre la infancia de Fish. ¿Tú qué opinas? Creo, por todo lo que se ha leído y se ha platicado, más que la infancia propiamente, es un tema como autobiográfico en varias etapas, ¿no? Porque si tú vas analizando el desarrollo de la letra, o sea, él comienza hablando de que está como en un lugar muy suntuoso, muy lujoso, pero se da cuenta de que está vestido con ropa falsa, ¿no? O sea, por eso dice pseudo silk
kimono. O sea, trae un kimono, pero no es de seda, es como de imitación. O sea, como si estuviera viviendo en un mundo falso. ¿Me explico? Y después le empieza a cantar a su ex, a la famosa Kay. Y en la letra de Kay, que digo, no me acuerdo, tú me sabías por qué pasó de Kay a Kay. Lo que pasa es que se dice que su novia se llamaba Kay Lee, como Lee, el apellido como Lee Jeans, de los famosos pantalones vaqueros, exacto. Okay. Y entonces lo disfraza un poco o lo escribe de otra forma. Lo hace más británico. Sí, pero también como para evitar una posible demanda. Okay. Porque la anterior novia pues fue la inspiración y porque el principal sencillo de este disco pues es una canción de desamor, de ruptura. Sí, además en la letra él cuenta o menciona hechos y lugares que ocurrieron en la vida real. O sea, cuando él estaba con ella y cuando él se va de gira del disco de Fugazi, ellos tenían un apartamento frente a un parque, que el parque se llama Belsize, y en la canción habla de Belsize Park, y en la canción habla de que caminaban descalzos sobre la nieve, o sea, cosas que supuestamente hizo en la vida real con ella. Entonces, pues, ya cuando termina Kaylee, entra a otra parte donde ya se va precisamente lo que tú mencionas. Ya empieza a cantar un tema basado en una canción clásica inglesa de niños, como esas canciones típicas o tradicionales, ¿no? Que hace un juego de palabras con Lavender Blue, Lavender Green. Pero pues ahí ya se enfoca más a la parte de no nada más me fue mal ahorita en el amor, sino que desde niño yo estaba como que anhelando que las cosas pasaran de otra manera. Le sigue cantando a Kay, pero ya está mencionando elementos de la niñez, ¿no? Y después, pues ya no tiene que ver con la niñez de Fish, porque ya se mete en un viaje totalmente depresivo, se va hasta el fondo, habla de como anécdotas que tuvo dentro de esa misma gira de Fugazi, como la prostituta en Francia, a la que le da unos francos, ella le contesta, yo entiendo tu corazón, que bueno, pues es otra parte donde ya Kay ya no tiene nada que ver, ¿no? Así es, y es que es increíble que este disco, vamos a decirlo de esta forma, por las debilidades humanas de Fish, es decir, alcoholismo, drogas, le haya permitido generar pues probablemente la obra cumbre de este grupo. Sin duda. Porque sí. Me comentabas que en las sesiones de grabación él se tomaba una botella de tequila completa. Lo platican todos, o sea, todos los del grupo era como su agua de uso, tequila, ¿no? Y hacían cualquier tipo de locuras, o sea, Fish tiene anécdotas de que se quitaba la ropa en el bar, de que se iba al muro de Berlín y aventaba ladrillos al muro de Berlín a ver si estallaba alguna mina del suelo. O sea, cosas muy, que independientemente de aquella noche de la droga con la que escribió o cuando escribió el disco, todas las loqueras que hicieran los cinco, o sea, ya no era nada más Fish, o sea, y como lo platica Steve Rothery, el guitarrista, ¿no? O sea, estábamos en Berlín, teníamos carta abierta, nadie nos conocía, podíamos hacer lo que queríamos. Esa represión de la que todos teníamos noción que había en esa parte, pues no era tal, ¿no? O sea, o ya estaba de salida prácticamente. Y bueno, pues después de que se mete a esa como medio relato, ¿no? De unos pasajes muy oscuros, después como que viene una especie de renacer cuando con Heart of Lothian, donde canta sobre su zona donde él proviene, de Escocia. Entonces como que retoma el orgullo, ¿no? De que sí podría en un momento dado resolver. Y bueno, pues ya después, cuando pasas al lado B, pues ya viene otra historia distinta, ¿no? Bueno, Toño, platiquemos un poco del sonido de las canciones principales de este disco. Yo debo de decirte que cuando yo descubro el grupo, un amigo en la preparatoria me dice, oye, te recomiendo este grupo, escucha este disco. Me lo presta, pero yo, un fanático empedernido del heavy metal, me lo llevo a mi casa y pues ustedes disculparán, pero yo esperaba algo frenético, no me imaginaba el estilo del grupo y pues lo primero que yo siento al escuchar pues es decepción porque no estaba acostumbrado
al sonido tan fino, tan exquisito Pero no te de tocó, Marillion. no disfrutaste el progresivo en los 70s. O sea, nunca fuiste fan del progresivo. O sea, mi acercamiento al progresivo siempre fue Rush, y por Rush era otro grupo que se orientaba más hacia el hard rock, influenció a muchos grupos de heavy metal, pero el rock progresivo tradicional de 70s es como que muy orquestal. Sí, el inglés típico. Y no es el típico ritmo de 4x4, porque hay muchos ritmos de 7 octavos sincopados. Es difícil entrarle al progresivo, y más en los 80s, que uno quería la estridencia, la energía, los cambios de ritmo. Pues como que mi oído musical no estaba tan educado, por llamarlo de alguna forma. Pero ¿qué quiero decir con esto? Yo escucho el sencillo de esta canción y obviamente pues es una batería muy fina, muy exquisita, una guitarra también que destaca muchísimo, y la voz del cantante pues obviamente te atrapa. Hoy, en retrospectiva, casi 40 años después, de 1985, sí puedo decir que es un disco de una gran belleza musical, pero el impacto que le genera a un fan del heavy metal dices, ay, pues esto cómo se come, ¿no? Claro. Era difícil, pero aparte del gran éxito del sencillo que fue K-Day, que ya sabemos que le cambió el nombre por derechos de autor, las otras dos canciones que destacan, ¿cuáles son? Bueno, para mí destaca el disco, porque el disco es una canción. Pues dependiendo de lo que estaba diciendo hace rato de que el lado A y el lado B, el lado B empieza hablando de su vida en las cantinas, ¿no? Que después viene así como que el bajón final, y es donde aparece por primera vez el nombre del protagonista de la historia, que él se hace un seudónimo que se llama Milo, que es el que en teoría va llevando la historia. Cuando te enteras que todo lo que has escuchado es la historia de Milo, y después ya viene la penúltima canción, que es Childhood's End, el final de la infancia, donde cierra el concepto como tal. Y al final ya viene una canción, digamos, de esperanza, que es White Feather, de Pluma Blanca, donde la canción ya es alegórica, festiva, la letra es positiva, el tipo logró salir de la depresión y ya tiene una vida distinta por delante. Entonces, como todo era una misma historia partida en varios pedazos, como un rompecabezas, obviamente K-Dig era la más accesible, y por el tipo de letra, bueno, pues a la gente siempre le gusta escuchar en las canciones historias de amor o desamor, ¿no? Después venía Lavender, que era la continuación de K-Dig, y la última que hicieron como sencillo fue Heart of Lothian, porque pues también era una canción relativamente positiva, ¿no? Porque hablaba del lugar de origen de Fish y hablaba que estaba orgulloso de sus raíces. No era tan depresiva ni tan complicada, y tampoco tan larga, ¿no? Porque de repente hay temas que se alargan mucho porque tienen muchos pasajes musicales. Entonces, obviamente, si tú me dices 85 y yo vengo del año 84 de escuchar Defenders of the Faith y de escuchar Love at First Sting y de escuchar todos los Powerslave, todos los que platicamos siempre del 84, que siempre ha sido para nosotros nuestro año cumbre, ¿no? de heavy metal o de hard rock, y de repente oyes esto. A mí, que me gustaba el progresivo desde mucho antes, desde principios de los 70s, cuando yo lo escuché, para mí fue un gustazo porque regresé a esa estructura, ¿no? Los dos discos anteriores de Marillion no eran discos conceptuales. Tenían canciones largas, complicadas, con cambios de ritmo, si tú quieres, pero yo los escuché así como que de pasada, ¿no? O sea, no sabía quiénes eran, no sabía por dónde tomar la onda de Marillion. Por ejemplo, en el 84, principios del 85, antes de que saliera este disco, salió Stationary Traveler de Camel, que también estaba acostumbrado a otro estilo de Camel, y de repente Camel como que se modernizó un poco, pero es un discazo con una calidad al nivel de pero no es un disco conceptual. Sí, todos estos discos pertenecen a una generación de la música donde se escuchaban los discos completos. Exacto. Pues este disco fue muy bien aceptado por los fans, se sumaron nuevos fans a Marillion, pero lo interesante fue que los medios de comunicación de rock de esa época generaron grandes críticas positivas para ellos. Por ejemplo, la revista Kerrang, que es especializada en heavy metal, calificó muy alto el disco. También Classic Rock, otra revista muy prestigiada de esos años, fueron críticas muy a favor de Marillion.
Sí, la verdad es que a mucha gente le empezó a gustar, a mucha gente le empezó a interesar. Tengo amigos que opinaban o tenían gustos como tú, o sea, que estaban muy clavados. Si bien venían de los 70s, pues también venían de Sabbath, de Zeppelin, de Deep Purple, o sea, no traían ese gusto por el progresivo, ya traían el gusto del rock clásico que le llaman de los 70s, y luego arrancaron con el heavy metal de los 80s y empezaron con Def Leppard y Iron Maiden y todo esto. Y de repente escuchan Marillion y se interesaron incluso en comprar los 2 discos anteriores y luego siguieron siendo fans del grupo, ¿no? Digo, desgraciadamente para la banda, pues el siguiente disco ya fue otro alucín completamente distinto de Phish, grabado en muchos lugares del mundo distintos, donde habla sobre su problema de alcoholismo y todo el disco va de temas sobre el alcohol y sobre cantinas y sobre problemas de alcoholismo. Y bueno, finalmente pues sale del grupo, el grupo se desbanda, llega un nuevo cantante, cambian de estilo, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Y es que precisamente el lugar donde eligen grabar este disco era un lugar poco común, Berlín, Alemania, Sí. Porque normalmente todas las bandas grababan en Inglaterra, en Los Ángeles, en Nueva York, pero ellos eligen ir a grabar a Berlín, que en esos tiempos Alemania era foco de críticas sociales. Los que los mandaron allá fueron los de EMI. O sea, era más barato. Se habían gastado tanto dinero en el disco de Fugazi y en la promoción de Fugazi que ya no le convenía a EMI continuar con Marillion. Y los mandan a ese estudio. Y además, en ese estudio estaba como de planta, digamos, el productor, Chris Kimsey. Había hecho el disco de Some Girls de los Stones, había hecho el Comes Alive de Peter Frampton, o sea, era un productor de prestigio. De nivel. Y bueno, pues también tuvo mucho que ver en los arreglos finales del disco, o sea, eso también está bien platicado y documentado. Y por eso el disco suena con esa calidad, o sea, es un disco que, si bien la calidad la mantuvieron al siguiente, que para mí también el siguiente es un disco de 10, pero bueno, pues obviamente este fue el pico más alto, porque al siguiente disco ya estaban en desbandada y después ya nunca fue igual, independientemente de la calidad que pueda tener Marillion después de Phish, que eso es tema de otro programa, y la carrera solista de Phish, que también tomó otro rumbo, porque también Phish agarró un estilo que nunca trató de copiar lo que hizo en su inicio con Marillion, pero yo creo que este disco fue el punto más alto, irrepetible, inalcanzable. Quizás con Steve Hogarth hicieron un disco que se llama Brave, que medio le da pelea, porque también es un disco conceptual, muy bien escrito y grabado, pero yo creo que este es el punto más alto y es el mejor disco de la discografía de Marillion. Bueno, ya me contestaste lo que te iba a preguntar. Te iba a preguntar justamente, justamente, que si hubo algún otro disco durante la carrera de Marillion que pudieran repetir el éxito de este enorme disco. El éxito no lo creo. Digo, Marillion nunca fue una banda que estuviera en el mainstream, nunca fue una banda comercial, nunca tuvo, hasta donde yo sé, hits así en el top 10 o en el top 40, o no sé cómo lo califican en Inglaterra. Sí tuvo un par de discos con Steve Hogarth, sobre todo el segundo, Holidays in Eden, que tiene temas muy accesibles, que sí estuvieron en la radio, que sí tenían video y todo este rollo. Cuando hicieron Brave, también hicieron una mini película, el disco está bien documentado, es muy buen disco, la historia también es muy interesante, pero de ahí en adelante los siguientes, no sé, 20 discos o no sé cuántos han hecho con Steve Hogarth, todos están ahí y todos son de muy buena calidad, pero nunca tuvieron trascendencia a nivel masivo. Creo que es el único disco que la gente reconoce como el disco de Marillion. Sí, por algo está clasificado este disco como dentro de los 40 mejores discos de rock progresivo de toda la historia. Y también se dice que era el renacer del rock progresivo en Inglaterra. Sí, es correcto. Yo creo que este disco sería, no sé, a lo mejor digo una barbaridad, pero sería el Dark Side of the Moon de Marillion. O sea, el disco más reconocido, el disco más famoso, el disco que todo el mundo ubica como el disco de Marillion. Toño, ¿tú crees que este disco de Marillion, Niñez Extraviada, como le titularon en Argentina, sería para este grupo el equivalente a Moving Pictures
de Rush? Buena pregunta. Pues yo creo que sí. O sea, mira, yo disfruto mucho más escuchar el disco siguiente, de Clutching at Straws. Pero sí entiendo que el nivel que alcanzaron con este disco jamás lo volvieron a lograr. Jamás lo logró Fish solista, jamás lo logró Marillion con el famoso Steve Hogarth. Pues sí, o sea, si tú me preguntas o le preguntas, oye, no he escuchado nunca Marillion, ¿qué disco me recomiendas para empezar? Pues es muy probable que te recomienden este disco. Como si a ti como fan de Rush te preguntaran, oye, ¿por dónde empiezo a escuchar Rush? Pues a lo mejor tú también dirías, pues con Moving Pictures, ¿no? Sí, no hay otra forma. O sea, digo, no le vas a mandar 21-12 porque se van a volver locos y te lo van a devolver. Hasta que ya les gusta Rush, ya van a entender toda la historia de la conquista del planeta. Más o menos sería igual aquí. Habría que empezar por lo más ligero. En el rock progresivo siempre hay mucho prestigio, hay mucha estirpe entre los grupos, pero yo creo que a los grupos también les seduce mucho tener un hit en la radio. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, todo el mundo conoce a Yes, pero cuando Yes logró Owner of a Lonely Heart, se quedó grabado en el colectivo individual de mucha gente, bueno, colectivo grupal, y bueno, pues cualquiera reconoce esa melodía como parte de Yes. Yo creo que aquí en K-Lake sucede exactamente lo mismo para Marillion. Si tú prendes la radio o escuchas una estación de radio tradicional, va a estar en programación esa canción. Sí, y bueno, curiosamente, así como si lo platicas con fans de Yes, de la época gloriosa de los 70s, te puedo asegurar que es la canción que menos les gusta y es con la que más están en desacuerdo porque se popularizó o se le entregó a las masas Yes, que era para ellos así como su banda de culto, ¿no? Y con Marillion, pues sí, o sea, sí es la única canción que puedes escuchar, ¿no? Repetidamente. Es la que menos me gusta de todo el disco, irónicamente, porque cuando termina, como lo platicamos hace rato, cuando deja de quejarse de que terminó con la novia y empieza a platicar todo lo que pasó dentro de sí, como consecuencia de eso, es lo que hace más interesante todo el resto del disco, ¿no? Entonces, pues sí, evidentemente la gente los ubica con esa canción, está bien, digo, a fin de cuentas, creo que les sirvió para que la gente que no los conocía se adentrara un poquito más, y seguramente les sirvió a muchos otros grupos, porque digo, Marillion no era el único grupo de progresivo en los 80s, o sea, tenías un grupo canadiense como Saga, que tenía unos toques ahí de progresivo, estaba Eloy, o sea, ya había otros grupos de progresivo que como que querían tener a flote, ¿no? Muy buenos esos grupos, pero no al nivel de Marillion. No, o sea, por algo Marillion marcó esa historia y bueno, pues ahí siguen después de casi 40 y tantos años de existir, ¿no? Y sabes que creo que el sencillo se me hace que a nivel local, a nivel México, utilizaron esa música para algún anuncio de televisión, porque en los 80s se acostumbraba a eso. Por ejemplo, Asia, había uno de... la loción de Prince Machiavelli. Así es, ¿no? Claro. Entonces tengo la impresión de que sucedió eso. Oye, amigo, pues simplemente gracias por recibirnos para platicar de este discazo. Aquí, qué gusto. Ha sido un placer como siempre y pues te agradezco que hoy nos hayas invitado a tu casa. Muchas gracias por venir. Y a todos los que nos vieron, si no conocen este disco, disfrútenlo, vayan a escucharlo. Y pues ya lo saben, escuchen rock en el formato que sea y nos saludamos en la próxima emisión de Conversaciones Rockeras. Excelente. Saludos a todos. Gracias. Gracias.